Bendiciones con todos, tema 40, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Herodes persigue a los apóstoles, parte 1, y utilizamos Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 12, que vamos a ir leyendo mientras explicamos. En la narrativa del libro de Hechos de los apóstoles, regresamos de nuevo a Jerusalén, donde todavía se encontraban los apóstoles. Hasta ese momento, la persecución a los judíos creyentes en Jesús había venido de los líderes religiosos, pero un tiempo después también se levantó persecución por parte de los líderes del gobierno, por razones políticas para mantener su popularidad. Miren lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Antes de seguir con la narrativa, vamos a hacer un paréntesis para ver quiénes eran estos nuevos personajes que se mencionaban en estos versículos: Jacobo, Juan, Herodes. Jacobo y Juan. Jacobo en hebreo Jacob y Juan en hebreo Johanán eran hermanos. Ambos eran discípulos de Jesús. Ellos reconocieron que Jesús era el Mesías y sabían que él sería rey, pero no se imaginaban el proceso que tomaría para llegar a ello. En el fondo de sus corazones, ellos querían llegar a ser personas importantes. Por ello, cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, ellos le pidieron que les concediera los puestos de honor a la par de su trono. Lo que choca es que se la pidieron luego que el Señor les compartió el sufrimiento por el cual iba a pasar. Mire, leamos lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 32 al 45. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Y se acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué quieres que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que llegue a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por rescate de muchos.
Jacobo nunca se imaginó lo que estaba pidiendo al decir que quería estar al lado de Jesús. Tal vez él se imaginaba siendo el virrey, pero estar a su lado implicaba algo más, y no se imaginó que él iba a sufrir como su maestro. Jacobo murió como mártir no muchos años después. Ahora, el personaje Herodes Agripa. El otro nuevo personaje era Herodes Agripa. Él era nieto de Herodes el Grande, el rey que trató de matar a Jesús poco después de haber nacido. En Mateo capítulo 2 conocemos esa historia. Jesús no fue el único a quien Herodes el Grande trató de matar. Él llegó al colmo de mandar a matar a alguno de sus propios hijos, pues tenía miedo de que ellos quisieran suplantar su autoridad y matarlo para subir al trono. Entre los hijos que fueron ejecutados está Aristóbulo, quien era el padre de Herodes Agripa. Tras quedar huérfano a los 3 años de edad, Agripa fue enviado a Roma para ser educado allá, donde se rozó con la élite de la sociedad romana. Él se hizo buen amigo del sobrino de César Tiberio, llamado Gayo Calígula. Cuando Tiberio murió, Gayo Calígula fue elegido como sucesor, convirtiéndose así con el nuevo emperador romano como recompensa a su amigo. Calígula nombró a Agripa como el nuevo rey de los judíos, en lugar de sus tíos Felipe y Herodes Antipas. Recién llegado a Israel, él quiso ganarse el favor de los líderes religiosos. Comenzó a ofrecer grandes donaciones al templo, pero también empezó a perseguir a los judíos mesiánicos creyentes en Jesús, incluyendo a Pedro. ¿Sí? Ahora, Pedro es llevado a la prisión. Volviendo a la historia de Hechos, de nuevo vemos que Pedro fue llevado a la prisión, no porque hubiera hecho algo malo, sino por creer en Jesús y predicar el evangelio. Pero en esta ocasión no fue a dar una celda religiosa, sino una prisión estatal, pues fue Herodes quien lo mandó a apresar. Sí, leamos lo que dice Hechos capítulo 12, versículos 4 y 5. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Mire. Ahora, Pedro permaneció varios días en prisión. Para evitar que huyera de nuevo, no solo lo encerraron en la celda, sino que lo encadenaron y pusieron 2 soldados a su lado todo el tiempo. Mira lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 6. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban a la cárcel. Seguramente Pedro esperaba su muerte, luego de lo que le habían hecho a Jacobo, pero el Señor tenía otros planes. Él mandó un ángel para liberar a Pedro. Eso es maravilloso. Escuche lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 7. Y he aquí, se le aparecieron un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. En el mundo natural, Herodes era quien tenía el poder terrenal, pero hay alguien en el cielo que está sobre todo poder y autoridad. En los cielos y en la tierra es Jehová. No hay cadenas, ni muros, ni armas que limiten el cumplimiento de la voluntad de Dios. El Señor había permitido que algunos murieran por su fe, pero Pedro todavía tenía un propósito que cumplir. El Señor lo levantó, lo vistió, lo envolvió en el manto de su propósito, preparándolo para lo que debía ser. Todas las puertas se abrieron en el camino. Mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo del 8 al 10.
Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Qué maravilloso el poder de Dios. Hasta ese momento, Pedro se imaginaba que todo lo que estaba viviendo había sido solo un sueño o una visión. Pero ya estando solo en la calle, se dio cuenta que estaba despierto y todo había sido real. Mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. A veces tenemos que pasar por momentos así para darnos cuenta que tenemos un propósito divino que cumplir, más allá de nuestros planes humanos. Curiosamente, Pedro no se dirigió de inmediato a su propia casa, sino que fue al lugar donde sabía que los creyentes estarían reunidos. Mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamando también a Marcos, donde muchos estaban reunidos y allí oraban. Este creyente Juan, también llamado Marcos, volverá a aparecer en la narrativa de Hechos capítulo 12, versículo 25, el capítulo 13, versículo 5, el versículo 13, el capítulo 15, versículo 37 a 39, y será mencionado en las cartas de Pablo, pues fue su colaborador y compañero en algunos de sus viajes, como en 2 Timoteo 4:1, Filipenses 1:24, y parece ser que él era primo de Bernabé, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Ya hay persecución para los apóstoles por medio de las autoridades civiles. Ya Jacobo, el hermano de Juan, ya le han matado, le han ejecutado, y eso es terrible. Y Pedro fue puesto en la cárcel. Como explicamos en el video, a veces la voluntad del Señor que quiere llevarse a uno y a otros porque han terminado su trabajo y a otros todavía no, como en el caso de Pedro. Pero lo que hace el Señor es sorprendente, ¿no? Pedro está custodiado con 2 soldados, en una cárcel, encadenado. Envía un ángel, las cadenas se caen así nomás, las puertas se abren solitas, abriendo paso para un hijo de Dios, abriendo paso para Pedro, que todavía tiene mucho trabajo por hacer. Y eso es maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Veamos la segunda parte, vamos a hacer otro video de esta parte. Entonces, vamos a ver cómo la iglesia se maravilla, se sorprende, dan gloria a Dios por los milagros que Dios hace. ¿Pedro se escapó de la cárcel? No, Dios lo sacó de la cárcel. Dios envió un ángel a liberarlo, y eso es maravilloso. Dios quiere liberarte a usted también. Dios quiere liberar porque las de Pedro eran cadenas físicas. Tal vez en su vida puede haber cadenas espirituales que el maligno ha logrado, ¿sí?, en su vida. Y Dios quiere liberarle, ¿sí? Dios quiere romper esas cadenas. Dios quiere abrir esas puertas de la cárcel que a usted no le dejan venir a Cristo, ¿sí? Y por eso le presentamos esta palabra, para que usted entienda que el Señor quiere liberarle, ¿sí? Y el primer paso para que comience la liberación en su alma, en su vida, es aceptando a Cristo. Aquí le hacemos la oración de fe para que usted acepte a Cristo, ¿sí? Para que se convierta en un hijo de Dios y quede libre. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día.
Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Qué maravilloso es saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si usted lo aceptó, téngalo por seguro. Eso sí, aliméntese cada día con la palabra, léala, estúdiela, obedézcala, predíquela. Ore en cada momento, en cada circunstancia, ore por la palabra, ore por las personas que usted va a predicar la palabra, cante alabanzas y venga a la iglesia. Acá seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades que vienen de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aquí cada vez nos muestra, Señor, tu amor incomparable, tu poder. Nos maravillamos cómo envía ángeles para liberar a tus discípulos, Señor. Cómo las cadenas se deshacen, cómo las puertas se abren automáticamente, Señor. Y ese es tu poder, y esa es tu grandeza, Señor. Y te alabamos y te aclamamos por eso, Señor. Y te pedimos que sigas haciendo la obra, ¿sí? Tantas personas prisioneras, física y espiritualmente, llenas de ataduras, Señor, que no les permiten vivir la vida abundante, que no les permiten venir a ti, Señor. Y por eso rogamos que envíes tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo convenza a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que ese arrepentimiento, Señor, haya un proceso donde caminen a aceptarte, a buscarte de todo corazón, Señor. Y que la palabra que estamos enviando cada día cumpla su propósito. No llegue vacía. Convierte el alma de las personas. Germine dando fruto abundante, fruto que permanezca, fruto que den gloria a tu nombre y testimonio a este mundo. Porque tu palabra es la que va a cambiar este mundo. Con el poder de tu Espíritu Santo, los cristianos predican con denuedo la palabra de Dios. Señor. Y así oramos, Señor, por la iglesia, por la familia, por los amigos, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que haya un despertar, que haya un avivamiento, Señor, que haya una cosecha para gloria de tu nombre. Por eso te alabamos y glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y reenviando. Aprovechemos, regalemos unos minutos para enviarle a otras personas esta palabra. Que nosotros desde acá oraremos por usted y les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.